En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Gracias, señor presidente. Se han hecho presente la urgencia, calificada discusión inmediata para las siguientes iniciativas. El que introduce modificaciones a la norma del Código Penal referidas al delito de incendio, que se encuentra para ser votado en sala hoy día. Segundo lugar, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Y finalmente, el que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad, los boletines que despachamos nosotros en la sesión del martes pasado, que va a ir a cuenta esta semana. Exactamente. Y luego tenemos que fijar, entonces ya tenemos fijada, de hecho, una sesión, la primera, entiendo, el miércoles. Tenemos fijada una sesión ya para para discutir el tema sobre el narcotráfico y tenemos que fijarla pronto, al final de la sesión la vamos a fijar. Perfectamente. Y en segundo lugar, presidente, se ha recibido una comunicación del señor Cristian Gómez, que es chileno deportista y tenedor de armas, mediante el cual remite un correo respecto a los hechos de delincuencia acontecidos en los últimos meses en relación con dice él que no se estaría aplicando la ley de control de armas. Esta es una información que se le envió a los integrantes de la comisión para su conocimiento. Eso, presidente, es la cuenta. En todo caso, yo le rogaría que el tema del delito de usurpación, pasarlo a la sala, porque la urgencia no es para esta comisión ya lo despachó. No, correcto, no, sí, como le digo, hoy día o mañana el informe va a la cuenta. Ok, muy bien. Muy bien, hoy tenemos como por tabla el tercer trámite constitucional del proyecto que establece normas sobre delitos informáticos y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. Tenemos el quórum necesario y tenemos ya en pantalla algunos de nuestros invitados. Entiendo que está yo voy a permitirme dar la palabra en primer lugar como invitado al ex senador Felipe Arboe, que fue el primero que llegó aquí, y por lo tanto queremos escucharlo. Estimado Felipe, muy bienvenido a su comisión. Usted fue central él fue fundamental, le tocó presidir la comisión cuando aprobamos este proyecto de delitos informáticos. Entonces le damos a usted la palabra para el comentario sobre las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los honorables senadores que están presentes y, por cierto, a todos los asesores y asesoras. Entiendo la diputada Natalia Castillo, si no me alcanzo a ver, sí, creo que sí. Agradecer a los profesores que nos acompañan hoy día. Y bueno, a ver, siempre es un agrado poder comparecer ante la Comisión de Seguridad del Senado para, en este caso, ya más bien dar mi opinión externa respecto de los cambios introducidos por la Cámara de Diputados al proyecto de delitos informáticos. Bueno, para ir directo al grano, yo diría lo primero es que en el artículo primero la Cámara de Diputados se permite eliminar dos conceptos que son importantes, el actuar deliberadamente y el actuar grave. En consecuencia, desde el punto de vista de las consecuencias procesales, lo que debiera ocurrir de aprobar el texto planteado, los cambios planteados por la Cámara de Diputados, es que el Ministerio Público va a necesitar solamente probar el hecho sin necesidad de la calificación de que se haya actuado deliberadamente, es decir, con dolo, ni tampoco que el ataque tenga una calidad de grave. En consecuencia, se va a poder perseguir, se amplía la posibilidad de perseguir, no solo los ataques graves como hayan salido del Senado, sino cualquier tipo de ataque. Y en segundo lugar, insisto, el Ministerio Público va a tener que probar la participación, más no necesariamente incluso el dolo y la calificación del mismo. En segundo lugar, respecto de los cambios introducidos en el artículo segundo, que se refiere al acceso ilícito, me llama la atención un poco como que había la redacción, porque traté de hacer el ejercicio, porque lo que plantean ellos al principio es que en el texto del Senado decía el que, sin autorización, interjección disyuntiva, o excediendo la autorización que posea, es decir, supone que había una persona que estaba autorizada para ingresar, pero excedió dicha autorización, y ese concepto, el excediendo la autorización que posea, la Cámara de Diputados lo cambia por la expresión de forma legítima. Pero cuando uno
de forma ilegítima, perdón. Pero cuando uno hace la redacción total, quedaría, si uno se atiende literalmente, diría el que sin autorización o de forma ilegítima. Entonces, ¿qué le ocurre? Aquí se elimina la posibilidad de que alguien tenga una autorización parcial y esta sea vulnerada. Es decir, se cambia. Ya el de manera legítima es una persona que no goza de ningún tipo de autorización, no está legitimado por el titular, en este caso, del sistema, para poder acceder. Entonces ahí hay un cambio considerable respecto a lo que estaba establecido. Luego yo diría, en el artículo sexto, a propósito de la receptación de datos, se plantea ahí una modificación que podría tener impactos porque se aumentan los verbos rectores, se amplían las hipótesis en la práctica, se amplía el objeto, porque el texto del Senado se refería exclusivamente al que almacene, más el texto de la Cámara habla de que comercializa, transfiera o almacene. Es decir, hay dos verbos rectores adicionales, las hipótesis de persecución. Y en segundo lugar, se incorporan otros elementos, porque dice con el mismo objeto u otro fin ilícito. Debemos entender entonces que el mismo objeto es el establecido en los artículos 2, 3 y 5 de la ley, u otro fin ilícito es, como decimos vulgarmente, una especie como de el bolsillo de payaso, digamos, ¿no? La posibilidad de que sea ese objeto o cualquier otro. Y por lo tanto también amplía la posibilidad de persecución, ¿ya? Y ahí hay una definición más bien del legislador, si es que plantea más bien restringirlo o ampliarlo. Yo creo que son las dos alternativas que ustedes legítimamente tienen que definir. Pero evidentemente aquí hay una ampliación del tipo de receptación de informático. Luego, en el caso del artículo 7 de fraude informático, se señala, en el caso del texto del Senado, el que, sujeto neutro, causando perjuicio a otro y con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, y describe el tipo penal. En el caso de la Cámara, elimina el ilativo y, ubicado entre las palabras otro y con, por una coma. Lo que ocurre es que la interjección copulativa y supone sumar dos condiciones o sumar dos, en este caso, acciones, ¿no es cierto? El perjuicio y además con la finalidad de obtener beneficio económico para sí o para un tercero. Es decir, en este caso lo que el texto del Senado nos señala es que para que se produzca el delito de fraude informático se requieren a lo menos dos elementos. El causar perjuicio a otro, a un tercero, que tiene que ser probado, y además que ese perjuicio sea con la finalidad de obtener un beneficio económico para... Al cambiar la interjección copulativa y por una coma, podría entenderse que no son elementos copulativos, sino que podría entenderse el fraude informático desde el momento en que se causa perjuicio a otro. Coma, otra hipótesis, con la finalidad de obtener. Podría interpretarse, y creo que eso podría, y eso más bien el Ministerio Público debiera más bien dar una opinión al respecto, pero podría efectivamente generar un impacto desde el punto de vista de la persecución penal. Ahora, digamos, es más bien un tema práctico que hay que mirar. Luego entiendo que las modificaciones del artículo 8 son más bien referenciales, que se cambia la referencia al artículo 5 por el artículo 7. Y después nos saltamos, si no me equivoco, según el texto que he recibido, al artículo 12, donde se hacen cambios respecto a la posibilidad de la participación de las medidas intrusivas, del 222 al 226. Y ahí se cambia lo establecido por el Senado. El Senado hablaba de cuando la investigación delito se refiriera a los delitos contemplados en la ley, sin establecer cuáles. Mientras la Cámara de Diputados cambia la técnica y dice solo respecto a los delitos establecidos en el artículo 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Consecuencia, circunscribe específicamente a qué delito se puede referir. Luego, el segundo cambio que se hace para efecto de autorizar las medidas intrusivas es que el juez de garantía, en el caso del Senado, a petición del Ministerio Público podía ordenar la realización de estas técnicas intrusivas, digamos.
mientras que en la redacción de la Cámara de Diputados, para que el juez de garantía pueda autorizar las medidas intrusivas, exige que el Ministerio Público presente un informe previo detallado respecto a los hechos y la posible participación. Entonces, en ese caso, ya el juez de garantía va a tener una restricción, no va a poder simplemente llegar y ordenar, sino que tiene que exigir de parte del Ministerio Público este informe, ¿no? Luego, el tipo establecido en la Cámara de Diputados, que adiciona a lo puesto en el Senado, exige un conjunto de requisitos que están a la vista para la orden. Es decir, ya el juez de garantía, cuando dispone de la medida intrusiva, en la orden que va a decretar, se le establecen un conjunto de requisitos. Y establece la prórroga por un plazo determinado, etcétera, cosa que no está regulada en la propuesta que iba del Senado. A mí me parece que estaba bastante bien en general, digamos, todo esto. Y luego, al final, en el párrafo final de ese mismo artículo, la Cámara de Diputados hace un cambio bien particular, porque el último inciso, el último párrafo, dice relación con la eximente de responsabilidad penal que tiene el agente encubierto. Y mientras la hipótesis del Senado establece la regla general, que en definitiva tiene eximente de responsabilidad penal, en el caso de la redacción de la Cámara de Diputados lo condiciona. Dice que el agente encubierto en sus actuaciones va a estar exento de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que debe incurrir o no haya podido impedir, mismo texto del Senado, y aquí viene, siempre que sean consecuencia necesaria al desarrollo de la investigación y que guarden la debida proporcionalidad. Es decir, le exige dos condiciones para que opere el eximente de responsabilidad penal. Esto, a mi juicio, puede ser complejo, porque en las operaciones encubiertas, la calificación posterior de que un delito haya sido consecuencia necesaria para el desarrollo de la investigación es un hecho difícil de probar por los elementos de prueba, porque generalmente en los casos de agentes encubiertos la prueba es bastante difícil de obtener. Y además que guarden relación con la proporcionalidad. ¿Quién va a determinar la proporcionalidad? El juez. ¿Cuándo lo va a hacer? Con posterioridad. ¿Y qué pasa entonces con la seguridad jurídica que tiene que tener ese agente encubierto para realizar su operación? Si va a ser analizada con posterioridad, ¿no podrá eso actuar como un desincentivo a las operaciones encubiertas o una inestabilidad desde el punto de vista? Siempre esto, recordemos que hoy día el estatuto de los agentes encubiertos les establece sistemas de responsabilidad penal cuando incurren en algún ilícito que no diga relación con los hechos propios de la investigación. Entonces hay algo cubierto, pero esta proporcionalidad, a mi juicio, podría eventualmente generar algún tipo de afectación de las operaciones de agentes encubiertos. Luego, en el artículo 15, el Senado, en la letra C, había definido como proveedores de servicios las entidades públicas o privadas que ofrecieran a los usuarios, etc. Y la Cámara le cambió el nombre de proveedores por prestadores, ¿ya? Ahí lo único que yo me atrevería a sugerir es que se mirara la legislación internacional para efectos de evitar que haya una diferencia en la nomenclatura, porque recuerden que parte importante del proyecto de delitos informáticos dice relación con el cumplimiento de una obligación internacional, cuál es el Tratado de Budapest, el Convenio de Budapest. En consecuencia, habría que mirar si las otras legislaciones utilizan el concepto de proveedor o de prestador, para que no haya confusiones, digamos, no solo eso. Luego, en el artículo 16, el famoso hacking ético, que aquí nos acompañan los profesores Evia y Álvarez, que fue muy discutido esto en el Senado en su oportunidad. Bueno, la Cámara de Diputados cambia la redacción. Y la verdad es que establece ciertas condiciones adicionales que no estaban en el artículo del Senado. ¿Cuál es, por ejemplo, primero, que no haya participación alguna del Ministerio Público? O sea, condiciona que cualquier acto de intromisión en un sistema informático para que sea calificado de investigación científica o académica, requiere primero que el Ministerio Público no haya participado en ninguna forma, dice, textualmente dice, ninguna participación de ninguna especie. Y esto es complejo porque hay investigaciones que son secretas, son reservadas. Entonces la pregunta es ¿cómo sabe el investigador que no existe una investigación en curso?
podría eventualmente recibir el mandato de parte de la empresa de decir, mire, ¿sabe qué? Quiero que usted investigue para que efectivamente me haga un hacking y me mejore el sistema. Y el investigador puede iniciar su acción sin saber que hay una investigación en curso. O sea, para separar los conceptos, podría iniciar su investigación académica, el hacker, sin saber que hay una investigación judicial en curso, una investigación del Ministerio Público, secreta, reservada. Entonces, creo que ahí puede ser complejo porque podría ponerse en tela de juicio e incluso hacerse responsable penalmente al académico porque, por un hecho que no sabía, y no tenía por qué saberlo o cómo saberlo, ¿no? Creo que ahí hay un punto que puede ser complejo. Luego le exige que la investigación académica esté previamente registrada. Yo no sé, y ahí creo que quien tiene más propiedad, el profesor Evia, o sea, el profesor Evia y Álvarez, porque han participado de esto. Yo desconozco la praxis, pero me preocuparía, insisto, esto lo voy a hablar sin la experiencia que ellos tienen. Yo no sé si se registran todas las investigaciones previamente, no lo sé, desconozco. Exigir eso puede significar incluso una especie como de aviso previo a quien se le va a hacer la investigación, lo cual pierde el sentido y el objetivo al final del día, que es justamente tratar de sorprender a quien se lo encarga para mejorar, digamos, el sistema informático, ¿no? Y lo último es que obliga a informar no solo a quien lo encarga o respecto a quién se hace, sino a la autoridad. Y ahí yo tengo mi duda, porque se trata de una investigación académica. Yo no sé si la autoridad deba estar informada de todos los resultados de la investigación académica. Bueno, ojalá que se lo entregue, digamos, pero establecer como obligación legal creo que podría desincentivar la investigación, pero insisto, a este respecto creo que es mejor escuchar las opiniones expertas de los profesores que nos acompañan hoy día. Por último, yo diría el artículo 219, que la Cámara de Diputados rechazó, que era la obligación de las empresas proveedoras de servicios de tener a disposición del Ministerio Público los antecedentes durante un periodo de tiempo de un año, digamos, para que puedan hacer determinado tipo de investigaciones. Creo que ahí eso es complejo y lo que pasa es que probablemente está condicionado por la experiencia que ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Que es la filtración de información o la filtración de ciertas investigaciones. Eso podría haber, yo quiero intentar ponerme en el lugar del legislador de la Cámara de Diputados, la razón por qué tuvo en vista para rechazarlo. Pero creo que evidentemente es importante que exista la posibilidad de tener un determinado tipo de registro, porque hoy día, cada día más, los delitos, no solo de amenaza, los delitos de otra naturaleza, se utilizan medios informáticos y probablemente hoy día gran parte de las acciones que se realizan por esta vía y quizás con mayor resguardo uno podría mantener la obligación de parte de las empresas. Probablemente quizás hay una omisión que pusimos nosotros, que a lo mejor era otorgarle al Ministerio Público esta competencia. Quizás la participación del juez de garantía puede ser fundamental para efecto garantizar algún tipo de privacidad, aun cuando a propósito de las interceptaciones telefónicas no se ha cumplido como debiera, digamos. Para terminar, respecto de las normas transitorias, yo creo que la Cámara de Diputados en general hace una repetición de las normas sobre retroactividad de las leyes. No creo que haya mayor cambio, salvo lo establecido en la norma tercera transitoria, donde el texto del Senado establecía que el artículo 18 iba a comenzar a regir dentro de los 6 meses siguientes a la publicación en el Diario Oficial del reglamento dictado por el Ministerio de Transporte, suscrito además por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Mientras que la Cámara de Diputados dice que los artículos 19 y 21, que quiero creer que el 18 es el 19 por una adecuación, y agrega otro más, comienzan a regir 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial, punto. Es decir, el periodo de entrada en vigencia se cuenta desde la publicación en el Diario Oficial y no desde el reglamento, cosa que a mí me gusta más, porque eso obliga a la autoridad de gobierno a apurarse con los reglamentos y no como ha ocurrido en algunos casos que han pasado años sin dictarse los reglamentos, lo cual en la práctica transforma las leyes en letra muerta. Así que eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Espero que esté de acuerdo y cualquier cosa que necesite disponible para poder recibir consultas.
muchas gracias, don Felipe Arboe, muchas gracias por su intervención. Si le, el senador Piu, no sé si quiere intervenir ahora o puedo darle la palabra a los expertos si usted va a estar... Sería mejor escuchar a los expertos. Muy bien, muchas gracias. Entonces le voy a dar la palabra en el orden en que lo vi llegar. Primero está el senador Moreira, qué gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Mire, sí, vengo del Ministerio de Salud, así que por eso que no pude estar presente ahí. Pero solamente 10 segundos para agradecerle al ex senador Arboe y decirle que lo echamos mucho de menos porque personas como él se necesitan en el Congreso. Eso es todo y sigo atento a escuchar a los expertos. Muchas gracias, senador Moreira. Coincido con su opinión, muchas gracias. Senador, perdón, tiene la palabra, por favor, don Daniel Álvarez. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los honorables integrantes de la comisión. Agradezco la invitación a participar de este debate porque junto con el profesor Evia, tal como señalaba el ex senador Arboe, hemos tenido la suerte de poder acompañar todo el proceso, no solo en la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, sino que también tuvimos ocasión de participar activamente durante la discusión en la Cámara de Diputados, tanto en la Comisión de Seguridad Ciudadana como en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y quisiera aprovechar esa circunstancia para tratar de explicar algunos de los cambios que han ocurrido en el texto del proyecto de ley, porque es interesante tener presente que la iniciativa legislativa, a medida que ha ido avanzando en su discusión legislativa, en nuestra opinión al menos ha mejorado sustancialmente y se han ido resolviendo de manera adecuada buena parte de las observaciones que se fueron planteando en distintas etapas de la discusión legislativa. Y un elemento que es importante tener presente y que nosotros llamamos a ustedes a tener en consideración al momento de tomar la decisión de aceptar o rechazar las modificaciones que la Cámara de Diputados ha introducido, es el hecho que se han resuelto observaciones bastante específicas y bastante precisas que se formularon en ambas cámaras y en el caso particular de varias de las disposiciones que ustedes tienen a la vista, como voy a repasar rápidamente en unos minutos más, lo que se hizo y lo que la comisión, especialmente la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, fue instalar una mesa técnica en la cual estuvieron representados los representantes del Ejecutivo a través de los profesionales de la Subsecretaría del Interior, estuvieron representados el Ministerio Público a través de diversos abogados de la unidad, de algunas de las unidades técnicas de apoyo a la Fiscalía Nacional y también académicos junto con los asesores legislativos de los diputados y diputadas integrantes de la comisión. Por lo tanto, si ustedes revisan el articulado, y tuvimos un mandato bastante especial, la comisión instó a esta mesa técnica a buscar la mayor cantidad de acuerdos posibles y casi todas las enmiendas que recibió el proyecto de ley tienen un origen en el resultado del trabajo de esa mesa técnica. Y es importante tenerlo presente y esto es especialmente relevante cuando nosotros analizamos en particular algunos de los textos a los cuales aprobó la Cámara de Diputados. Lo que quiero decir con esto es que se avanzó mucho en intentar lograr un texto de consenso y ustedes lo que tienen a la vista como texto aprobado por la Cámara de Diputados refleja un consenso amplio, ¿ya? Al punto que sin perjuicio que hay temas que nosotros, junto con el profesor Evia, no estamos completamente de acuerdo en su formulación final, entendemos que es un buen entendimiento al final del día. Por lo tanto, nosotros hoy día, teniendo presente el texto que ustedes tienen a la vista, estamos en condiciones de sugerir inicialmente que el Senado apruebe el texto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, ¿ya? Hay cosas en las cuales no estamos completamente de acuerdo, pero en aras de honrar el acuerdo al cual llegamos durante la tramitación en la Cámara de Diputados, nuestra opinión inicial es que evitar la conformación de una comisión mixta y aprobar el texto aprobado en su momento por la Cámara de Diputados. Y esto quiero dar cuenta de algunas de estas opiniones. Cuando nosotros vemos el texto aprobado por la Cámara de Diputados, sin perjuicio que hay cuestiones en las cuales se podría incorporar una mejora, se podría ser más preciso, se podría tratar de evitar algunos efectos nocivos o inconvenientes del texto, en general estamos frente a un proyecto de ley que responde a dos cuestiones esenciales. Primero,
implementa el convenio de Budapest sobre cibercrimen de manera adecuada, cumpliendo con las obligaciones internacionales en casi todos los eventos. Y segundo, permite establecer un régimen normativo mucho más preciso, mucho más específico para enfrentar los riesgos y amenazas para la ciberseguridad del país. Y en esto el proyecto de ley es coherente tanto con la Política Nacional de Ciberseguridad que aprobó el gobierno de la presidenta Bachelet y que el gobierno del presidente Piñera ha continuado como una política de Estado, y además nos permite contar con mejores herramientas para resolver los distintos tipos de nuevas delincuencias que estamos enfrentando. En relación a los cambios específicos que el texto tiene, yo quería llamarle la atención sobre algunas cuestiones. Primero, estamos de acuerdo con la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados respecto a hacking ético, ¿ya? Podría ser más amplia, podría ser más comprensiva de hipótesis distintas, que es el artículo 16. Pero para partir con una legislación que no tiene referentes en el derecho comparado, consideramos que es lo suficientemente prudente como para poder avanzar en establecer un puerto seguro para la investigación académica que se realiza en materia de ciberseguridad, sin abrir la ventana a que se puedan colar otro tipo de investigaciones que no cuenten con un respaldo institucional. Por supuesto que nuestra pretensión inicial era que la investigación a la cual se hace referencia a genéticos no fuera solamente la académica, porque hay un montón de investigación que efectivamente, tal cual señalaba el ex senador Arboe, se realizan fuera de la academia, y en el caso de Chile tenemos empresas, tenemos individuos que se han dedicado los últimos años a trabajar fuertemente en la investigación de ciberseguridad, pero como lo que está estableciendo el proyecto de ley es una exención de responsabilidad penal, que es gran protección jurídica, estamos conscientes en el hecho de que quizás tenga que partir de una manera bastante más acotada, ¿ya? Y el artículo propuesto en la Cámara de Diputados cumple con ese propósito. ¿Se podría mejorar? Sí, eventualmente, pero es un muy buen primer paso. ¿Ya? El segundo elemento que me gustaría compartir con usted tiene que ver con algunas de las precisiones que se hicieron en algunos de los tipos penales. Por ejemplo, la receptación. Nos pasó, nosotros fuimos con el profesor Eves, fuimos parte de la conversación en esta misma comisión hace 2 años atrás, cuando el Ministerio Público propuso regular la receptación de datos informáticos, y estuvimos de acuerdo. Pero nos pasó que cuando comenzó la discusión en la Cámara de Diputados, nos dimos cuenta que tal cual había sido aprobado en el Senado, eventualmente podía ser pernicioso y podría terminar criminalizando la actividad de los investigadores en ciberseguridad. Y quiero ponerles solo un ejemplo. Hay un gran investigador en ciberseguridad que está en Australia, se llama Troy Hunt, que él se dedica a recopilar los hackeos y las brechas de seguridad que suceden a nivel mundial. Y él toma esta información, la pone en una base de datos y le avisa a las personas afectadas. Te llega un correo electrónico que te dice, oye, tus credenciales, tu contraseña fue filtrada, por favor toma medidas, cambia la contraseña o toma medidas de seguridad adicionales. Tal cual estaba aprobado el texto en el Senado, la actividad que realiza ese investigador en ciberseguridad, que la hace pro bono, él no cobra por esto. Él de hecho tiene un cargo importante en Microsoft, lo hace en su tiempo libre. En Chile habría sido ilícita, habría sido sancionada penalmente. Y esto le sucede al profesor Alejandro Devia con sus investigaciones respecto a escaneo de puertos que realiza cotidianamente. Por lo tanto, al texto que se logró y que ustedes pueden visualizar en el artículo 6 sobre receptación de datos informáticos, lo que hace es que acota. Y lo acota en el siguiente sentido: quien tenga información que provenga de un hackeo y la vaya a comercializar o vaya a realizar otra actividad ilícita, de manera tal de dejar a salvaguarda a quienes almacenen información proveniente de ataques informáticos con un fin de investigación, con un fin de prevenir nuevos incidentes, que es algo que se realiza de manera cotidiana. Y por último, para no abusar del tiempo, quisiera sí hacer mención es el artículo 16. a una de las Usted está hablando del 16, ¿no? Recientemente del artículo 6, Ya, receptación de datos informáticos. Okay. ¿Ya? Y por último, quería hacer mención por lo tanto, el texto aprobado por la Cámara de Diputados nos parece un texto acotado y que permite aplicar una disposición que es necesaria para el Ministerio Público, pero evitando los eventuales abusos que podría generar la norma que aprobó originalmente el Senado.
Y por último, quería hacerme cargo del rechazo que se generó en la Cámara de Diputados respecto al artículo 219 del Código Procesal Penal respecto a copias de comunicaciones, transmisión y datos informáticos. Tal como nosotros sostuvimos en esta misma comisión hace casi 2 años atrás, nosotros consideramos que incorporar en la ley de delito informático una norma amplia que habilita al Ministerio Público a retener datos informáticos y que permita acceder a ellos en algunas hipótesis sin orden judicial, podía afectar derechos fundamentales, en especial el derecho fundamental a la vida privada y el derecho fundamental a la protección de datos personales. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros en ese momento sugerimos que se eliminaran las normas procesales del proyecto de ley y únicamente se continuara con la tramitación de las normas sustantivas. ¿Y por qué deseamos esto? Básicamente por 2 razones. La primera es que cuando nosotros hablamos de contenidos de comunicaciones que suceden en Internet, tenemos 2 tipos de datos. Tenemos los metadatos, que es el dato del dato, y tenemos el dato del contenido. Y en nosotros, en el caso de Chile, tenemos harta jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha sido especialmente protectora de contenido. Y si ustedes miran las normas del 218, miran las normas del 219 y del 222 del Código Procesal Penal, yo les puedo mencionar que existen al menos 9 sentencias del Tribunal Constitucional, y en esto ha sido especialmente consistente en señalar que se tienen que cumplir con requisitos estrictos. Uno de ellos es la intervención judicial para acceder a contenidos de comunicaciones. Y la norma propuesta del artículo 219 no cumplía con ese estándar. Y esto es importante tenerlo presente porque además esta es una discusión de largo aliento. Esta es una discusión que en el seno de la Unión Europea ha tomado mucho tiempo resolver, al punto que una directiva que tuvieron vigente desde el año 2006 fue declarada inconstitucional, o sea, afectatoria de derechos fundamentales completa hace un par de meses atrás por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, esta es una discusión de largo aliento. Y lo que nosotros promovimos en su momento era sacar la discusión procesal del proyecto de ley y centrarnos en los sustantivos. Y parece ser, y sería interesante que el Ejecutivo aclarara este punto, que están optando por el camino de una discusión más larga, porque se habría presentado una indicación en el boletín 12042, que está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que es un proyecto de ley sobre registro de datos personales de los usuarios de teléfonos de prepago, donde toman los textos que fueron rechazados en la Cámara de Diputados y los están incorporando en ese debate. En ese sentido, lo que nosotros llamamos a la comisión, y aquí quisiera darle la palabra al profesor Evia, si usted me autoriza, señor presidente, por su intermedio, nuestra percepción es que es mejor dejar la discusión de las reglas procesales a una ley especial y avanzar respecto únicamente de los delitos informáticos, que es el objetivo central de este proyecto de ley. Y por ello, sin entrar en otros detalles, que si ustedes lo estiman pertinente, podemos hacerlo en su oportunidad, nosotros creemos que estamos en condiciones hoy día de avanzar en la tramitación del proyecto de ley y eventualmente despacharlo completamente para su publicación como ley. Creemos que en materia de delito informático la necesidad de actualizar nuestro cuerpo normativo es de tal urgencia e importancia que incluso estamos disponibles para levantar algunas de las observaciones que eventualmente formulamos a las distintas versiones del proyecto de ley que hoy día nos ocupa, en aras de contar con una legislación moderna y actualizada en materia de delito informático. Así que quedo a disposición de la comisión, estimado presidente, y voy a acompañar además una minuta donde explico cada uno de los puntos que he hecho mención en nuestra presentación y otros. Muchas gracias, don Daniel Álvarez. Le agradezco mucho. Vamos a hacer algunas preguntas después de las exposiciones. Yo por lo menos tengo un par para poder acompañar lo que usted nos propone, pero de todas maneras quisiera que escucháramos primero a los demás participantes. Don Alejandro Evia, en primer lugar. Don Alejandro Evia, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los otros honorables miembros de la comisión. Sí, quería agradecerle primero que nada la invitación a hablar acá. Como bien ya lo describió mi colega, el profesor Álvarez, nosotros hemos tenido la suerte de haber participado en la discusión acá, en esta misma comisión, hace un par de años, y también en el caso de la Cámara de Diputados, en la comisión allá, y participamos en la comisión técnica también, justamente. Y yo no me voy a extender mucho más lo que habló mi colega Álvarez, pero quiero hacer un par de precisiones. Es que efectivamente, respecto yo me voy a focalizar en particular
a lo que tiene que ver el artículo 16, que es el área de investigación académica y en seguridad informática y detección de vulnerabilidades, que es la provisión que ahí aparece. En mi opinión, y en la opinión el profesor Álvaro también lo hemos discutido, y de eso captura bastante bien una provisión para permitir efectivamente que el desarrollo de la seguridad informática, que como se realiza históricamente y se hace en todas partes del mundo, que involucra a investigadores tanto de la academia como profesionales, como empresas privadas, ayudando a mejorar la seguridad de los sistemas informáticos, esto siga ocurriendo y no sea atrapado, alguna vez detenido por una ley que puede ser potencialmente demasiado agresiva. En este caso, creemos que se ha alcanzado un balance bastante razonable, si bien en mi opinión técnica concuerdo un poco con un par de puntos señalados por el senador Arboe, de que quizás es excesivamente restrictiva. Impone dos restricciones, dos barreras de ingreso, que sea una investigación académica y además que esté registrada. El tema del registro es puede ser un poco problemático en el sentido de que eventualmente podría dar pie a que hubiera una influencia indebida en parte del Ejecutivo respecto a ciertas investigaciones hechas por académicos o profesionales. Es cierto, cuando somos todos amigos, y todos ustedes lo saben mejor que yo, eso no es problema. El problema es cuando efectivamente el día de mañana un académico como yo se le ocurre investigar o analizar la seguridad de un sistema que potencialmente, políticamente, si se encontrara que fue inseguro, causaría un problema. La pregunta, ¿eso podría ser que el Ejecutivo quizá fuera, o alguien dentro ahí, pensando hacer un beneficio de esto, tratara de ayudar poniendo paño frío en esta investigación? Sí, es un riesgo y algo que creo que me deja un poco preocupado, pero sin embargo estoy de acuerdo con mi colega Álvarez de que siendo este un primer paso en el sentido de querer balancear tener investigación de calidad en seguridad informática y en detección de vulnerabilidades, con efectivamente que esto se haga en forma razonable y que efectivamente el temor de que esto no se pueda ser utilizado con otra excusa, parece un paso razonable como un primer paso. Si bien en otras partes este registro de investigación no existe esto, no existe en la práctica, esto efectivamente no se hace así. Creemos que es un balance razonable. A mí me parece que no podemos olvidar esto de dar un balance, porque todos ustedes, como lo hemos discutido muchas veces acá, y lo discutimos también en la Cámara de Diputados, la investigación en ciberseguridad requiere que fomentar que la comunidad que es capaz de hacer esta investigación la haga y no se sienta que efectivamente la ley potencialmente podría penalizarlo. Y si pensamos un poco la importancia que ha tenido la seguridad o los sistemas informáticos en los últimos años, y la importancia y lo grave que han sido algunos seguridad en clave única, seguridad en varios sistemas que han sido atacados, no habría sido mucho mejor y habría sido súper importante que los próximos ataques, en vez de ser enterarnos por la prensa que ocurre estos ataques, los investigadores seamos capaces de proactivamente contribuir a encontrar estos errores antes que los chicos malos y de manera comunicarlos apropiadamente y de manera que esto se subsane. Ese proceso que ocurre en todo el mundo, no es nuevo, ha ocurrido siempre, y lo que creo que esta ley pone un balance bastante razonable para permitir que ese proceso siga y preocupándose bastante que efectivamente se de una manera razonable. Creemos que es un poquito excesivo, sin embargo, creo que en un primer paso para una primera legislación de este tipo en Chile parece bastante adecuada. Así que respecto a los otros temas, yo no me voy a extender a los otros que ya mi colega lo precisó, así que le agradezco la oportunidad de discutir esto. Y estoy abierto a preguntas por si quieren. Muchas gracias, don Alejandro. Vamos a abrir entonces el espacio para que se hagan presentaciones, el senador Piuk. Y yo quiero hacer algunas preguntas después, ojalá también. Que, francamente, yo tengo el mayor interés de sacar esta ley lo más rápidamente posible. Me parece muy
clara la propuesta que nos hace don Daniel Álvarez en esta materia, pero yo la verdad es que quisiera también tener algunas dudas, tengo algunas dudas al respecto y quisiera plantearlas después. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a quienes hoy están participando en la comisión, el subsecretario del Interior y su equipo, también al constituyente Felipe Arboe, que me alegra mucho que esté en la convención, porque creo que va a ser realidad los principios de República Digital y mucho de lo que estamos hablando hoy. Lo que sí, señor presidente, echo de menos al Ministerio Público. Yo creo que sería importante. Me lo ha planteado hoy el senador Moreira y yo pensaba que deberíamos invitarlo a la próxima sesión. Sería importante considerarlo porque efectivamente tiene mucho que decir. Sobre todo por el 219. Claro. Sobre todo por el 219. Señor presidente, yo creo que es importante tener en contexto que nuestra realidad, después del mensaje a la Nación del día 1 de junio del presidente Piñera, ha agregado un nuevo elemento a considerar, que es la disposición del Ejecutivo para sacar adelante una nueva ley marco de ciberseguridad y de protección de la infraestructura crítica de la información. Y esto genera una nueva entidad de gobierno, la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Y por qué? Me referiré después cuando vea cada uno de los artículos en particular. Y lo segundo, una decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que ya tiene presupuesto para investigaciones estratégicas que están considerados en este momento con glosa en el subtítulo 33 para transferencia, en donde una de las áreas es ciberseguridad. Y es por eso que a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo se va a fundar como un organismo público-privado el Instituto Nacional de Ciberseguridad, para dar contexto a lo que voy a señalar a continuación. Para referirme de lo que ha hecho la Cámara de Diputados, básicamente, y voy a ser bien preciso respecto a los artículos, en el artículo 2 se volvió nuevamente a introducir un término que cuando se debatió en su momento se tomó la decisión que no era el más adecuado, que es la forma ilegítima de acceso. Yo creo que nuevamente requiere entender que las autorizaciones se hacen porque se tiene la facultad para hacerlo, el acceso es lícito cuando se está autorizado y cuando no, podría ser por último de forma indebida. Pero no usaría la expresión ilegítima, ese es un término que fue en su minuto discutido. El acceso ilícito es clave tenerlo identificado porque dice mucha relación con lo que la persona que está autorizada puede hacer. No todos los accesos a los sistemas de información son iguales. Hay accesos que solo permiten ver una parte de la información, hay otros que permiten ver un poco más, hay accesos que dan privilegios de administrador y poder cambiar completo la configuración o borrar. Entonces, el acceso ilícito tiene que ser especificado de forma muy clara para que las personas, solamente las autorizadas a hacer lo que están autorizados, lo hagan. Todo el resto comete internamente incluso los ataques de dentro, los insiders, que han podido saltarse los niveles de seguridad teniendo privilegios que son superiores, también se considera un acceso ilícito. Entonces aquí se requiere nuevamente volver a lo que en su minuto se estimó y por eso es tan importante entender las diferentes categorías de acceso y cómo éstas se tienen que preservar para que sea lícito y evitar que cualquiera haga un uso indebido de las credenciales que tiene. Lo segundo, señor presidente, en el artículo 6 ya se ha hablado de la receptación, se ha tratado solamente desde el punto de vista comercial, transaccional, como si esto fuera a generar algún beneficio. El problema es cuando se filtran datos de hackeo que puedan comprometer, por un lado, la protección de los datos personales o los hábitos de las personas. Por ejemplo, filtrar o entregar información que corresponde a un nombre de usuario y a la clave que usó ese usuario. El dar una clave ya da un patrón de comportamiento de la persona, de qué forma él elabora sus claves. Y aquí, aunque esto se haga de forma gratuita, sigue siendo algo que no queremos que ocurra. ¿Por qué? Porque se está entregando información que no corresponde. En tal sentido, yo estimo, señor presidente, que debiera ser revisado en su contexto, porque de la forma en que quedan abiertas todas las otras opciones, como ceder, distribuir y todos los otros verbos que pueden estar relacionados al artículo 6. En el artículo 12 también se presentó una situación particular
que requiere ser estudiada, dado que cuando se trata de precisar se pueden generar problemas. Obviamente no tengo la respuesta, esto puede ser incluso sometido a debate, y yo creo que el debate es bastante bueno en el del artículo 12. De aquí quiero pasar al artículo quizás más complicado, que ya se ha hablado bastante en extenso, que es el artículo 16, que habilita a los investigadores de ciberseguridad que estén desarrollando en investigación tener un eximente que está dado por la naturaleza y la investigación que esté relacionada. Señor presidente, esto obviamente no está de acuerdo a Budapest. Ninguno de los países europeos tiene una norma igual, pero Budapest tiene mucho tiempo y no sabemos cómo Budapest va a cambiar. Lo que sí tenemos nosotros en nuestro país es una política nacional de ciberseguridad en que habla que un objetivo es el objetivo E, crear una industria nacional de ciberseguridad y que requiere investigación avanzada. Necesitamos conocimiento y ese conocimiento se logra teniendo acceso a ciertos sistemas. ¿Cómo se regula? Esto es complejo. Lo que sí yo puedo aportar es que ya existe al menos una fórmula. Y esa fórmula puede ser en base a la misma Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y las investigaciones estratégicas y los recursos del Estado que están puestos detrás. Y yo solamente lo limitaría a eso, porque se veía qué registro, qué cosa emplear. Bueno, los proyectos postulan, si es de interés y van a recibir recursos, esos proyectos se van a poder conocer y se van a poder habilitar. Y precisamente queremos asignar recursos adicionales para contribuir a la investigación avanzada en ciberseguridad. La misma policía, por ejemplo la Policía de Investigaciones, está tratando de sacar adelante un laboratorio de cibercrimen en donde ellos también podrían ser miembros de este equipo de investigadores, conjunto con las universidades, para poder descubrir vulnerabilidades. La vulnerabilidad más crítica son las vulnerabilidades de día cero, que cuando se encuentran esas generan inmediatamente un riesgo grande, porque cualquiera que lo fuera a explotar tendría una capacidad superior a lo que los sistemas de defensa tienen. Por eso se requiere investigar, presidente, porque no sabemos dónde están y no sabemos el riesgo que tienen, y obviamente nuestra infraestructura crítica, que depende de estos sistemas, es la primera que tenemos que tener. Por lo tanto, este sí es una materia de debate profundo, de ver si queremos innovar. Innovar es hacer algo distinto a Budapest, entendiendo que Budapest no permite esto, pero si se hace con los máximos controles que se pueda tener. Por lo tanto, no cualquier investigación académica, aquella que el Estado está participando, que está dirigido y que es parte de un plan estratégico nacional. Y lo segundo, en el mismo texto del artículo 16 se señala de la autoridad competente. Yo creo que la autoridad competente debiera ser la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Lo dejo para la historia de la ley, para que sea considerado. Obviamente esto después va a ser materia del reglamento. Pero este artículo es un artículo novedoso, innovador, que va a tener que ser revisado. Y aquí viene la segunda parte, señor presidente, que no podemos dejar una ley tal como estuvo esta ley desde el año 93 sin revisión. Esta ley debiera tener algún transitorio, algún artículo que permita su revisión continua, al menos cada 2 años, dado la vertiginosidad de todos los avances tecnológicos. Y probablemente vamos a tener que ir viendo y adaptándonos a muchas cosas. Yo, si hay algo que debiera quedar de la experiencia de la tramitación de esta ley, es poner ese artículo que permita la revisión por el órgano especializado para que esto pueda ser revisado y efectivamente verificar si este artículo funciona o si genera problemas, porque si no, bueno, tendremos que evaluarlo. No tengo la respuesta completa, pero sí creo que es importante debatir. Y finalmente, señor presidente, referirme al artículo 219 que fue eliminado, porque la práctica quedó afuera. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo, tal como se señaló, son los metadatos. No se necesita probablemente, a menos que se tenga una orden especial de investigar amplia, que es básicamente una interceptación, el uso lícito que se tiene de las herramientas, pero sí se requiere para investigar el acceso a quiénes son los originadores. Básicamente esto se identifica en este mundo con los IP, cuáles fueron los equipos involucrados, específicamente la máquina, las MAC, en qué momento, el timestamp. Toda esa información no quedaría respaldada, guardada por los proveedores de servicios de conectividad a Internet, los ISP, si es que no está considerado.
Yo por eso creo que aquí sí tenemos un problema profundo, creo que es conveniente que esté, se puede discutir, pero no puede quedar afuera esta obligación que tiene que existir para que los proveedores mantengan la información en el tiempo que está definido y esa pueda conducir las investigaciones. Por eso, señor presidente, me gustaría que el Ministerio Público se refiriera a este tema. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a simplemente reiterar algunas de las cosas que aquí se han dicho. A mí me preocupa fundamentalmente las primeras dos modificaciones, que son que se elimina el que deliberadamente obstaculice de forma grave y simplemente que el que obstaculice e impide el normal funcionamiento, etcétera. Y yo creo que eso tiene algunos problemas, a mi juicio, complicados desde el punto de vista de la deliberación, ¿no? de la voluntad de hacerlo. Lo mismo respecto del exceder la autoridad que posea. Creo que es más posible que una persona actúe negativamente en este sentido, excediendo la autoridad porque posea, que hacerlo simplemente por razones de no tener autorización o de otros contenidos ilegales, ¿no? Y también me preocupa mucho, no quiero decir que el tema del hacking positivo, hacking ético, a mí me gusta el concepto, me gusta la idea, no tengo grandes objeciones a él, pero quisiera escuchar algunas opiniones más. En cambio, sí tengo las mismas preocupaciones de algunos otros senadores y algunos más participantes respecto del tema del artículo 219 y la modificación de esto, porque entre sí yo estoy de acuerdo, lo mejor en este caso es no tener, dejemos de lado la pesquisa, por así decirlo, la investigación. Pero la verdad es que yo preferiría escuchar al Ministerio Público sobre esto, a pesar de que lo que nos dice don Daniel, en el sentido que estuvieron presentes en la mesa técnica que se formó, pero a mí me parece que realmente es un poquito apresurado para borrar simplemente ese artículo. Así que simplemente diciendo esto, yo quisiera escuchar si alguno de los participantes o todos ellos quieren participar. Perdón, senador Pizarro tiene la palabra antes. Sí, gracias, presidente. Muy breve para el senador Quintana después. Sí, para el colega Arboe. Es que no le entendí bien si en el artículo 1, en el primero, cuando habla de la eliminación del deliberadamente y en forma grave, no le entendí bien si estaba de acuerdo con la eliminación o le parecía que era mejor mantener el texto tal cual salió del Senado, decir que ataca la integridad de un sistema informático el que deliberadamente obstaculice en forma grave o impida el normal funcionar. Esa parte no la alcancé a captar bien, Felipe, el resto lo anoté. Me gustaría si me pudiera aclarar. Bien, se ofrece la palabra en el mismo orden a nuestros participantes, don Felipe. Perdón, Quintana primero, Jaime Quintana primero, perdón. Sí, gracias, presidente. Bueno, quiero también agradecer a los 4 invitados. Yo creo que nos dan una visión un tanto complementaria. Si uno tuviera que resumir estas 4 intervenciones, yo me quedo con que el convencional Arboe, el senador Piu, más bien son cautelosos respecto del avance. Creo que todos han valorado el avance que este proyecto ha tenido. Creo que ha sido enriquecido en sus distintas etapas, pero yo creo que ellos plantean una advertencia no menor en por lo menos 2 o 3 artículos que planteaba Felipe en esto de que sea deliberado, excediendo la autorización. Creo que hay que mirar un poco cuáles son los riesgos de no tomar en consideración eso. Y por otro lado, los profesores Evia y Álvarez nos plantean, ¿no es cierto?, que aquí hay un consenso que yo creo que no es menor, y también la frase en la cual ellos insisten en relación a que este es un primer paso y que podrían venir otros. El problema es que nos cuesta mucho dar, como Congreso, ¿no es cierto?, legislativo le ha costado mucho dar estos pasos. Entonces, ahora, a mí no me preocupa tanto la mixta, porque yo siento que tanto Felipe como Kenneth y también los profesores han planteado bien cuáles son los nudos, que creo que no son muchos, particularmente la discusión se va a generar el 16, y bueno, después de escuchar al Ministerio Público seguramente el 219, pero es algo bastante agotado. Ahora, en el artículo 16, y esa es concretamente la pregunta para los invitados, ¿qué tan complejo es lograr esta certificación? Quienes planteaba la agencia, yo también tengo entendido que la PDI va a crear este laboratorio, pero nada de eso está todavía. O sea, ¿cómo pueden certificar eso? ¿Y qué tanto esto se aparta de Budapest? ¿Y cuál es el riesgo finalmente de apartarse tanto de Budapest como quienes lo señalaban recién? Eso, agradecer a todos. Tenemos que tomar una decisión, presidente. Yo creo que si esto va a una mixta va a ser bien acotado
y creo que aquí nos han dejado bastante luz a nuestros invitados. Muchas gracias, senador Quintana. Muchas gracias por su intervención. Parece que el señor subsecretario también sabe de delitos cibernéticos, así que que lo tenemos casi en todas nuestras comisiones. Le vamos a dar la palabra al subsecretario Galgui. Gracias, presidente. Estudio harto nomás, si eso es lo que pasa. Oiga, sí, es que yo creo que aquí, justamente por eso, porque más que ser experto, presidente, saludar a la comisión, a los invitados, especialmente al ex senador Arboe, hoy día un baluarte, la constituyente. Así que la verdad, presidente, es que yo quiero volver a algo básico que está detrás de este proyecto de ley y de lo que estamos legislando. Finalmente, detrás del derecho penal, presidente, no hay más que bienes jurídicos que la sociedad quiere proteger a través de la sanción de acciones o conductas que tienen o la potencialidad concreta de dañarlos o ponerlos en riesgo. Entonces, ¿qué hay detrás de este proyecto de ley? ¿No es cierto? Este proyecto de ley, más allá de actualizarlo a la luz del convenio de Budapest, lo que apunta es actualizar nuestra legislación en materia de delitos informáticos para proteger a los ciudadanos de ser vulnerados en sus derechos. Y por eso hago ver esto, porque creo que es relevante también al momento de discutir las medidas que facultan al Ministerio Público para investigar. Aquí lo que estamos haciendo, presidente, es protegiendo a los ciudadanos. Porque hoy día, a través de la comisión de un delito informático, se puede acceder a muchos bienes muy preciados para los ciudadanos. Y déjeme decirle algo, presidente, nosotros hicimos este análisis al momento de estudiar la ley marco de ciberseguridad. ¿Qué es lo que uno protege con la seguridad? Es muy similar a lo que protege cuando protege la seguridad física. Con un adicional, que además aquí se ve altamente expuesta la intimidad de las personas. Muchas veces en bits uno tiene no solo su patrimonio, que naturalmente está protegido, sino que tiene parte de su vida privada y parte importante de su vida privada. Están contenidos en sus computadores, en sus teléfonos o en sistemas informáticos. Y también los activos de muchas empresas, y yo le diría incluso, hoy día el principal activo del Estado es la información que posee. Y por lo tanto, lo que protegemos son sistemas informáticos que son el soporte de información, de imágenes, de videos y de datos. Eso es lo que estamos protegiendo, presidente. Y por eso es tan relevante, y ahí me va a permitir, presidente, disentir respecto de cuál es el nivel de inocuidad que tiene el que un tercero pueda acceder a datos informáticos de una persona, de una empresa, con un buen fin, ¿no es cierto?, que es calificado con posterioridad. Eso mismo hay que llevarlo a la seguridad física, presidente. Alguien podría, ¿no es cierto?, acceder a mi casa y tomarme fotografías con un fin correcto. Pero la verdad es que nosotros no hacemos esa distinción cuando tipificamos el delito de violación de morada, ¿no es cierto? O cuando tipificamos los delitos porque tipificamos la conducta que es base del reproche penal. Y es lo mismo que hacemos en este proyecto de ley, presidente. Y este proyecto de ley, usted lo va a ir viendo, a lo que apuntábamos era a ir definiendo cuáles son los delitos que, producto del acceso a sistemas informáticos, ponen en riesgo los bienes jurídicos de las personas. Y dado que ponen en riesgo bienes jurídicos de las personas, que pueden implicar la vulneración de sus derechos, dotamos al Ministerio Público de las facultades especiales de investigación que son apropiadas para ello. Y ojo que además, presidente, aquí pareciera ser inocuo el sustento sobre el cual está el sistema informático o la información. Porque hoy día, a diferencia de la seguridad física, presidente, hay privados que administran esta información, que la poseen y la tratan. Y por lo tanto, muchas veces cuando el Estado se ve imposibilitado de intervenir para proteger a los ciudadanos, no es que el ciudadano esté seguro y pueda resguardarse en su casa y subir su muro, sino que en este caso sigue dependiendo de un tercero que es su proveedor de datos, su proveedor de internet
su proveedor de redes sociales, por ejemplo, el data center de Facebook, de Twitter, de Amazon, de Mercado Libre, póngale usted el nombre, presidente. Porque nosotros, como ciudadanos, entregamos mucha información privada a los que administran el flujo de esos datos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es protegiendo al ciudadano para que pueda proteger sus datos. Y estamos tipificando que los delitos respecto a aquellas personas que pueden acceder ilícitamente, sin autorización de su dueño, por eso es importante, a los datos. Piénsenlo ustedes como una casa, presidente. Esta es mi casa de datos, yo decido a quién le abro la puerta. Y por lo tanto sanciona a aquel que viola mi morada, aquel que entra a mi morada con tal de acceder a mi patrimonio, aquel que entra a mi casa con tal de acceder a mi intimidad, a conocer mis hábitos, a conocer mis preferencias. Yo eso lo quiero resguardar dentro de mi intimidad y por eso el Estado me dota de herramientas, en este caso herramientas jurídicas, para protegerme de quienes quieran dañarme. Y por lo tanto, en caso de que una persona me dañe, puedo tener la posibilidad de denunciarla por el acceso que ha tenido a mis datos. De eso se trata este proyecto de ley, presidente, en simple. Para que no nos confundamos en los tecnicismos tecnológicos. Esto no es más que la esencia del derecho penal, pero actualizado al siglo XXI, donde muchos de los activos de los ciudadanos ya no están en bloques de cemento, en bloques de ladrillo o en tablas de madera, están en bits, igual que nuestros pesos en el banco, hace mucho rato que no están en billetes, sino que están en datos, en cuentas corrientes, que no se acumulan en cajas fuertes, sino que se acumulan en data centers. Entonces, presidente, creo que eso hay que tenerlo especialmente en consideración aquí, porque muchas veces por los tecnicismos tecnológicos dejamos de ver lo que está en la esencia de este proyecto de ley, que es proteger los datos de la persona y proteger los mismos bienes jurídicos que protegemos en la seguridad común y corriente. La propiedad, la intimidad y seguridad del Estado, presidente, cuando protegemos, por ejemplo, la seguridad informática de la infraestructura crítica que puede ser intervenida a través del acceso ilícito a sistemas de información. Secretario, si me permite, subsecretario, yo quisiera sugerirles entonces que le diéramos urgencia, discusión inmediata a la ley de protección de datos personales que está todavía en el Congreso, porque efectivamente lo que usted ha dicho tiene mucha razón, pero tiene que ver con el hecho de que todavía no hemos aprobado la ley de protección de datos y ya estamos castigando a los que violan la ley de protección de datos. Entonces creo que sería importante que tratáramos de darle prisa también a esa norma, porque en realidad el orden que estamos haciendo lo creo que es al revés. Deberíamos primero aprobar esa ley y después esta, pero en fin. Voy a darle la palabra ahora a los señores participantes para que nos puedan, en los 20 minutos que nos quedan, agregar sus comentarios. Don Felipe Arboe. Gracias, presidente. Bueno, agradecer todos los comentarios. Coincido con usted, evidentemente. No vamos a resolver el problema de los delitos informáticos solo con una ley, sino que tenemos que tener un ecosistema jurídico administrativo que tiene que ver con esta ley, que tiene que ver con la ley de protección de datos, que tiene que ver con la ley que despachó el Congreso ya sobre medios de pago, sobre tasas de intercambio, que tiene que ver con un conjunto de normas, digamos, que están hoy día jugándose y además con la institucionalidad que planteaba probablemente el senador Pius en la lógica de tener un instituto de ciberseguridad. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en toda esta discusión que ha habido en materia de protección de datos, de hacer una agencia de protección de datos y ciberseguridad? Uno podría plantearlo ahí eventualmente y sacarle esto al Consejo de Transparencia, que siempre ha intentado meterse en estas materias. Respecto del proyecto en particular, a la consulta del senador Pizarro, por su intermedio, presidente, yo soy partidario de mantener el concepto deliberadamente, porque de no mantenerlo podría ocurrir que un error de un funcionario que afecte gravemente al sistema lo lleve a incurrir en sanción penal de esta magnitud. Entonces, el que deliberadamente, porque evidentemente estamos hablando de alguien que tiene intención positiva de causar algún tipo de interrupción total o parcial del sistema informático. Ahora, sí creo que se podría eliminar la categoría de grave, porque ¿quién califica lo grave?
lo va a calificar un perito, lo va a calificar un juez. ¿Qué es grave? Lo que es grave para una gran empresa, perdón, para una pequeña empresa, puede no serlo para una gran empresa, debido a la magnitud de los impactos. Entonces, quizás yo mantendría el deliberadamente y eliminaría el grave. Para efecto, porque si estamos hablando de que alguien con intención positiva impide el normal funcionamiento total o parcial de un sistema informático, más allá que sea grave o no, incurre en responsabilidad. ¿No? ¿Para qué obligar al Ministerio Público a ir a probar la gravedad de esto? Creo yo que sería mejor. Respecto de, yo insisto en el artículo 2 que se está dejando fuera la hipótesis de la autorización parcial. Creo que es delicado esto porque el que sin autorización, eso es ilegítimo. Y si se le pone el que sin autorización o de forma ilegítima, es más o menos lo mismo, porque el que no tiene autorización establece que, trae como consecuencia que su actuar es ilegítimo. Y por tanto, lo que sí está dejando fuera es la hipótesis que ha sido autorizado para intervenir, pero excede. Es decir, yo le encargo al profesor Evia que haga alguna mención en mi sistema informático, pero él excede eso y se va mucho más allá, cosa que jamás haría el profesor Evia conociéndolo, pero lo que quiero decir es que ahí podría haber una hipótesis. Y de eliminar esto, lo que podría ocurrir es que él diga, perdón, yo estaba autorizado. Sí, pero estaba autorizado en cierta parte. Bueno, pero es que en una parte se sanciona eso, ¿no? Entonces, creo que habría que probar la ilegitimidad. Y con un contrato de prestación de servicios se probar la legitimidad. Sería más fácil mantener ese concepto. Luego, en el de receptación de datos, el artículo 6. A mí me gusta que se haya empleado el tipo penal, que o sea, los verbos no solo almacenar, sino comercializar, porque hay mucha gente que interviene un determinado tipo de informático, le entrega los datos y ese otro a lo mejor no lo almacena, sino que a su vez los vende, los pide. O sea, podría estar una especie como de... Y si yo no estaría penalizado, según el Senado, pero si se ha de almacenarlo, los transportes, estaría... Me gusta. Interesante. Respecto para no repetir todo, no, respecto del hack, yo profesor, que ahí está se han llegado a un acuerdo sobre una mesa, me parece un tremendo avance, yo eso ya aprobaría lo que se releva. Sí creo que hay que reponer, pues sería ideal reponer el escudo del Ministerio Público por las consecuencias que puede tener. ¿Cuánto puedo yo informar solamente? Opinión, y que sí, creo que la posibilidad de que si definitivamente va a haber una comisión mixta, entonces que se rechace para efecto de que se conforme rápidamente la mixta y se resuelvan los problemas rápidamente. Eso es, presidente. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias por su intervención. Le doy la palabra entonces a don Daniel Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio voy a intentar resolver algunas de las dudas. Como señalé en un origen, nosotros con el profesor Evia estábamos en la posición de quizás darle curso al proyecto de ley para efectos de obtener un texto de ley lo más pronto posible, pero si es decisión de la comisión entrar en el detalle y activar el mecanismo procesal para eso, yo creo que hay un par de observaciones que es importante tener presentes. Sin perjuicio que les voy a acompañar una minuta, quería mencionar dos a propósito de las consultas de los honorables senadores. Primero, en el caso... Se le fue la comunicación. Disculpe, mi presidente. Perdón, senador Moreira, que estábamos escuchando a don Daniel, que parece que se le fue la comunicación. Sí, no, entre tanto. La verdad es que esto se planteó en una hora y creo que yo pido formalmente la hora y ellos pueden estar invitados para otras veces porque ya llevamos más de 2 de la tarde, la hora de cierre de esta comisión es a las 2 de la tarde. Cualquier error al respecto lo lamento, presidente. Fue citada fue citada una hora nomás y yo tengo compromiso. Estoy en el Congreso, acabo de llegar, tengo otra citación ahora y está citada hasta la 1:30. Bueno, voy a permitir, perdón, senador Moreira, creo que por un mínimo de cortesía le vamos a permitir a don Daniel Álvarez que concluya su intervención. Si a usted le parece. Me parece muy bien, pero ya lo hemos escuchado harto a don Daniel Álvarez, pero me parece muy bien. Pero me parece muy bien que don Daniel Álvarez tenga que decir, también puede ser invitado para las próximas sesiones, pero yo tengo mis razones
de por qué le estoy pidiendo la hora y se la voy a, una vez que termine el señor Álvarez, se las voy a señalar en forma personal a ustedes las razones por las cuales yo estoy pidiendo la hora. Muy bien, senador Moreira. Don Daniel, por favor, continúe usted y después vamos a levantar la sesión. Ya, muchas gracias, señor presidente. No, para ser muy conciso y no abusar del tiempo de usted, efectivamente, la eliminación de la palabra deliberadamente puede generar los inconvenientes que el ex senador Arboe señaló, pero además en el caso de la segunda calificación de la forma grave, es uno de los requisitos del convenio de Budapest, que dice expresamente las conductas que constituyen una obstaculización grave, deliberada e ilegítima. Fija un contexto de esta disposición. Y también yo creo que es importante tener presente respecto de los otros tipos penales que en el caso a propósito de la consulta del senador Piu, el artículo sexto lo que hace es una figura nueva de receptación que, tal como señalaba el señor Arboe, corta la cadena en relación al hecho delictivo original, el hecho delictivo. Si alguien roba datos, si alguien se apropia datos, ingresa a un sistema para robar datos, esas conductas van a estar penadas por los otros tipos penales. Lo que venía a hacer el artículo sexto en este sentido es llenar un vacío que no estaba cubierto respecto a la persona que tenía datos o tenía acceso a datos sin ser la persona que cometió el delito. Y por último, si la decisión de la Comisión es avanzar en la regulación también procesal, lo que sí hay que tener presente es que tal cual estaba configurado el artículo 219 aprobado por el Senado y algunas de las formulaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados que permitían el acceso sin orden judicial a datos, eso va a tener un problema de constitucionalidad profundo y probablemente no va a pasar el filtro institucional. Hemos visto. Y quiero cerrar respecto a avanzar nacionales, ecosistema normativo. Nosotros necesitamos. Lo estamos escuchando bien. Necesitamos un sistema que de manera sistémica, y este es uno de los proyectos de ley. Debiera avanzar en paralelo de un mejor marco normativo. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Desgraciadamente no escuchamos muy bien la última parte, pero vamos a tener que cerrar acá porque hay una minuta, no hay problema. Senador integrante. Y si nos va a llegar una minuta y probablemente les tengamos que pedir nuevamente su participación para poder. Yo soy partidario de que hacer exactamente lo que algunos de ustedes decía, creo que el mismo senador Quintana decía esto, que es tratar de acotar al máximo una comisión mixta, porque en realidad es generalmente mejor y es prácticamente útil. Es decir, rechacemos todo y así vamos a la comisión mixta y ahí vamos a discutir todas las cosas. Pero como esto tiene alguna prisa y es necesario sacarlo pronto, yo voy a tratar de que en la próxima sesión, después de escuchar al Ministerio Público, nos pongamos de acuerdo al menos en algunas de las objeciones planteadas por la Cámara de Diputados y podamos circunscribir el tema a los asuntos fundamentales para no demorar demasiado la comisión mixta. Así que si les parece, vamos a citar nuevamente la próxima semana y vamos a citar de 2:30 a 2 para que no tengamos el problema nuevamente. Y vamos a empezar por escuchar al Ministerio Público, que esperamos que tenga la posibilidad de asistir. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias.